Leyendas oscuras. Decidí aventurarme durante un viaje a Guadalajara y viví una experiencia impactante. Con la llegada del Día de Muertos, buscaba alejarme de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad. Por lo que, después de explorar diversas opciones, encontré una cabaña en el bosque en Zacatecas. La casa era amplia, con jardín y una terraza con vista al bosque. Y tras contactar al dueño, Joaquín, arreglamos todo para pasar un fin de semana allí. Aunque mi novia no estaba tan emocionada como yo, aceptó la aventura. Preparé el viaje con meses de antelación, investigando sobre los pueblos cercanos y la seguridad en la zona. La fecha llegó, salimos temprano y exploramos una ciudad en el camino. Sin embargo, al intentar contactar a Joaquín, no respondía. Pero, después de unas horas, logré hablar con él y acordamos encontrarnos a las 3 en la cabaña. En el pueblo antes de llegar, notamos un bar llamativo y decidimos detenernos. Aprovechamos para explorar y capturar imágenes del entorno. Al acercarnos a la cabaña, notamos que la puerta estaba entreabierta, a pesar de que Joaquín debería haberla limpiado. Por lo que, la situación parecía extraña y despertó nuestra curiosidad. Mientras caminábamos, notamos que nuestro perro estaba inusualmente alerta, lo cual no era típico de ella. Escuchamos voces a lo lejos y decidimos regresar a la cabaña antes de dirigirnos al pueblo para comprar lo necesario. Dejamos a Arco en la cabaña y nos dirigimos al pueblo alrededor de las 7 de la noche. Aunque planeábamos una compra rápida, el peculiar bar volvió a captar nuestra atención. La intensa iluminación del lugar, con cráneos de animales y declaraciones desafiantes, resplandecía mientras incitaba a probar la famosa bebida de la vida. Risas y sonidos desde el interior despertaron nuestra curiosidad. La iluminación del lugar era intensa, resplandeciendo con cráneos de animales y declaraciones desafiantes que incitaban a probar la famosa bebida de la vida. Desde el interior se escuchaban risas y sonidos que despertaron nuestra curiosidad. Al ingresar, el joven que nos vendió la pasta de dientes y los videos se disculpó por la interrupción, explicando que estaban celebrando la segunda noche de producción y que el lunes conmemorarían el Día de Muertos, lo que significaba que prácticamente no cerrarían durante el fin de semana. Y nos informó que el dueño, un extranjero que supuestamente compró el lugar a los dueños originales, mantenía la esencia estadounidense. Pero continuaba con la tradición de regalar la cuenta a aquel que lograra tomar un vaso de la famosa bebida, sin vomitar. Y si no tenías éxito, debías pagar una ronda de vasos para todos. Por lo que, la historia del muchacho aumentó nuestra curiosidad, y decidimos entrar para ver de cerca todo lo que estaban relatando. La música era agradable y rápidamente guardamos nuestras pertenencias en el carro antes de cruzar la calle para disfrutar un rato. Al entrar, nos sumergimos en un ambiente festivo con una decoración nostálgica y llena de detalles de Halloween, como telarañas y calabazas con caras de zombies y brujas. Era un lugar encantador en medio de la nada. Tomamos asiento y una mesera ofreció los especiales del día. Y aunque no planeábamos cenar, decidimos pedir 2 hamburguesas para acompañar la experiencia. Mientras disfrutábamos de la música, el dueño hizo sonar una alarma, anunciando la llegada de un nuevo retador. Era un valiente con una gorra negra, listo para ganarse la cuenta y una ronda para todos. La gente se aglomeró alrededor de su mesa y la mesera le presentó un tarro de líquido rojo intenso y espeso. La bebida espumaba, intensificando la situación. Pero, la valentía del hombre de la gorra negra generó expectación entre los presentes. Y aunque algunos dudaban de su éxito, todos estábamos ansiosos por la sorpresa gratuita. El valiente hombre de la gorra negra sorprendió a todos al tomar la bebida sin problemas. La gente aplaudió y celebró su valentía. Fue una experiencia única en ese bar encantador en medio de la nada.
La valiente actuación del hombre de la gorra negra continuó, pero a medida que bebía, la posibilidad de vomitar se volvía más evidente. La multitud lo alentaba, pero el desenlace parecía inminente. El juego terminó, y todos salimos victoriosos excepto él, que preguntó qué llevaba la bebida, pero nadie sabía, ni siquiera las camareras. La sangre del individuo era preparada exclusivamente por el gringo, según él, con la receta original que le había dado al dueño del lugar cuando lo compró. No ha cambiado nada, fue parte del trato que hizo con el dueño. Pero puedo contar cómo se originó el desafío. Hace muchos años, el gringo empezó a contar su historia con el pueblo, que en ese entonces no era más que 3 casas y un nombre. Vino del norte con la intención de establecerse, así que compró este terreno y construyó su cantina. Estaba cansado de que casi nadie pasara por aquí, así que decidió cerrarla. Pero esa noche llegó un hombre misterioso, el mismísimo individuo, y le dijo que si podía beber un vaso de su sangre sin vomitar, le daría todo lo que deseaba. El hombre endeudado aceptó, y el individuo cortó su dedo, llenó el vaso con su sangre, y el hombre, sorprendentemente, aceptó el reto. Por lo que, bebió el vaso completo y, a pesar de la repulsión que le provocaba, pudo aguantar y ganó la apuesta. El individuo cumplió con la parte del acuerdo, y al poco tiempo comenzaron a construir la carretera que pasa aquí enfrente. El rumor de que alguien bebía la sangre del individuo sin vomitar recorría toda la región y más personas llegaron en busca de riquezas, desafiando al individuo. Los que no podían se iban vomitando y nunca más se les volvía a ver. El hijo del dueño original sigue la tradición y yo, como conocemos ahora, soy el encargado de mantener viva la leyenda. Animado por el ambiente y el dueño del hogar que ya me había contado la historia, después de intentarlo, me trajeron la bebida a la mesa. Comencé a sentir nervios frente a mí. Mi novia me decía que no lo hiciera, pero yo quería ser parte de su celebración, quería ser uno más en la lista de los valientes. Di el primer trago y efectivamente no sabía a nada, al menos a nada que hubiera probado antes. El líquido era tan espeso que dificultaba darle tragos más largos y la mezcla explotaba en el paladar, haciendo que respirar fuera bastante difícil. Mis ojos lloraban conforme tomaba aquella bebida. Cuando finalmente sentí la sensación de malestar en mi estómago, me quedé con el tarro más por orgullo que por otra cosa. Por dentro, quería sacarlo todo, pero al final vomité y terminé pagando una ronda. Todos los presentes llevábamos 2 horas en el lugar y era el momento de irnos. No quería manejar con aliento alcohólico. Pero antes de partir, un individuo muy ebrio se acercó a mí, exigiendo que le pagara otra ronda, todo porque era un turista. Me negué y entonces tuvimos un intercambio de palabras. El dueño del bar logró calmar a los amigos del ebrio y, al salir, me advirtió que no regresara, ya que la gente aquí podía ser poco amable. Mientras íbamos subiendo, todos estábamos nerviosos por llegar a la entrada. Vi algo que parecía una figura extraña que se acercaba a mi novia. Inmediatamente se asustó y pensó que eran los hombres del lugar. «No te bajes. Si te bajas, nos van a hacer algo», me dijo, con temor en sus ojos. Ignoré sus palabras de miedo, pero tenía que bajar del vehículo. Intenté comunicarme con mi teléfono, pero no había señal, ni en el de mi novia. De repente, de la nada, apareció Américo una vez más. Abrió el portón y nos dejó pasar, bloqueando el paso a la camioneta que nos seguía. Una vez adentro, esperamos a Américo, quien se acercó con una linterna. Le dije que no buscáramos problemas con la gente del pueblo, ya que nos trataban bien a los turistas. Mientras nos alumbraba la cara con su linterna, el hombre del bar se acercó y dijo que le pagaron para besarnos y que tuvimos un desacuerdo. Al pagar, con un tono de voz diferente, nos preguntó si queríamos sorpresas y también cenar. Nos deseó buenas noches y nos aconsejó cerrar todas las ventanas, ya que el frío en este bosque era tremendo.
Después de unos segundos en silencio, Américo nos dijo que vivía camino arriba y que no nos preocupáramos, que estaría al pendiente. Los ladridos de su perro resonaban mientras el hombre se alejaba por el camino. Entramos en la cabaña siguiendo sus recomendaciones. Esta noche, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Eran las 11 de la noche y estábamos a 7 grados centígrados. Encendimos la chimenea para estar más calientes, pero minutos después, alguien comenzó a ladrar frenéticamente. Me asomé por la ventana, pero no se podía ver nada. Deben ser animales. Américo dijo que hay muchos depredadores, por lo que trató de calmarme mi novia. Por dentro, seguía pensando en la camioneta que no se había seguido hasta la entrada del terreno. Nos fuimos a dormir y en la madrugada los ladridos comenzaron de nuevo. Así que nos levantamos de inmediato y con una linterna que cargaba conmigo, mi novia agarró un pedazo de madera que habíamos subido. Pues, pensábamos que probablemente el intruso que nos había seguido estaba dentro de la casa. Salí de la habitación con una sensación extraña en el ambiente. Algo se tramaba para atacar, pero no veía a nadie. Por lo que caminé hasta la sala y fue entonces cuando recibí un golpe en la espalda que me tiró al suelo. Insulté al individuo que me atacó y la perra se abalanzó sobre él. No pude verlo claramente, solo noté que llevaba una chamarra negra con capucha. La perra comenzó a morderlo y el individuo intentaba golpearla con el objeto con el que me había atacado. Cuando me levanté, vi que otra persona se dirigía a la recámara. Mi novia gritó pidiendo que cerrara con seguro el cuarto y el hombre se apresuró más. Intenté ir a la recámara, pero el otro individuo me detuvo. Y mientras era atacado, alguien comenzó a golpearlo para liberarme, pero no podía dejar de pensar que quizás era otro agresor que intentaba golpearme con un fierro de los que usábamos para la chimenea, por lo que me quedé esperando el golpe. Entonces, Américo intervino, tomando al agresor del cuello por la parte de atrás y sometiéndolo. Me levanté y comenzamos a golpear al primero, mientras Américo se encargaba del segundo. El tipo con el que peleaba salió corriendo con algo en la mano, y ambos ladrones corrieron hacia el bosque, temerosos de la oscuridad. Llamé a alguien para que volviera, y fue entonces cuando noté que Américo nunca sacaba su mano del bolsillo de la chamarra, y resulta que Américo no tenía la mano derecha. Pues al parecer, solo la había ocultado. Entramos a la casa y mi novia salió de la recámara al escuchar que todo estaba bien. Encendimos todas las luces y Américo se ofreció a quedarse con nosotros toda la noche para cuidarnos. Así que aceptamos su oferta y mi novia se fue a la recámara, mientras yo me quedé con Américo en la sala tomando café. Ya estaba decidido, no íbamos a dormir y nos iríamos por la mañana. No quería pasar más tiempo en aquel lugar. No se preocupe más, joven. Ya no van a volver. En la oscuridad del bosque, lo más seguro es que se pierdan esas almas y no regresen nunca más, me dijo Américo mientras esperábamos el amanecer. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando allí, y me respondió que ya tenía 50 años en ese trabajo. Le pregunté si tenía familia y me dijo que su familia se quedaba en Guerrero y él vivía solo. Le pregunté por qué se quedó y dijo que iba rumbo al norte en búsqueda de trabajo, pero un mal día decidió quedarse por aquí. Y lo que más me pesa, y dudo mucho, es que me vaya a ir algún día, expresó Américo con tristeza y resignación. Era evidente que extrañaba a su familia, pero nunca más regresó con ellos. Le ofrecí llevarlo hasta Guadalajara, pero él solo agradeció el gesto y me dijo que estaba bien. Los primeros rayos del sol comenzaron a salir, Américo se despidió de mí y me dijo que dejara la llave solamente. Más tarde, cerraría el portón y toda la casa. Sin embargo, tenía que irme en ese momento. Así que, guardamos todo en el carro y dejamos las llaves donde nos indicó Américo, luego salimos de la propiedad.
Alrededor de las 8 de la mañana, mi teléfono seguía sin señal. Conduje casi una hora hasta un pueblo donde paramos a desayunar. Y justo en ese momento, mi teléfono recuperó la recepción y comenzaron a llegarme mensajes de texto. 2 de ellos eran de Joaquín, disculpándose por la demora debido a un accidente en la carretera. Probablemente llegarían después de las 5 de la tarde. Un nuevo mensaje a las 5:14 indicaba que estaban atascados en la carretera, pero llegarían a más tardar a las 7 de la tarde. Sugerían encontrarnos en algún lugar del pueblo alrededor de las 8 de la noche. Un mensaje de voz, una hora después, mencionaba que había estado marcándome por teléfono durante ese tiempo, pero no entró la llamada. Estaba en el pueblo esperándome en el restaurante La Cross. Otro mensaje de texto a las 9 de la noche decía que lamentaba el retraso, pero los accidentes en la carretera eran impredecibles. Ofrecía devolverme el dinero, pero me reprochaba que no le avisé si ya no lo esperaba, considerando que pasaría la noche en la cabaña. Y al escuchar los mensajes, mi corazón se aceleró e intenté llamar por teléfono, pero nadie contestaba. Le envié un mensaje de texto, pero no obtuve respuesta. Así que decidimos regresar al pueblo y buscar el restaurante La Cruz para encontrarnos con Joaquín. Mi novia me decía que no lo hiciera, que de todos modos nos había dejado plantados y no era nuestra responsabilidad ir a buscarlo. Sin embargo, algo dentro de mí me instaba a volver. Llegamos al pueblo y encontré el restaurante llamado La Cruz. Hablé con la dueña y le pregunté por Joaquín. Le expliqué que él me había rentado una cabaña. La mujer confirmó que conocía a Joaquín y que solía pasar a comer con ella cuando iba a la cabaña. Joaquín la estuvo esperando la noche anterior y, como ya era tarde, se quedó a dormir en la cabaña del 15. Fue un poco antes de las 9 de la noche cuando la mujer nos contó todo esto, y le expliqué que nosotros habíamos pasado la noche en la cabaña con mi novia y mi perra, y que Américo nos había recibido por orden de su amo. Le detallé toda la historia, y la mujer, al escucharla, llamó a su hijo y le dijo que corriera hacia la cabaña de Joaquín. Se me hace que el individuo se lo llevó, comentó la señora. Por lo que, se ofreció acompañarnos su hijo, y partimos hacia la cabaña en la que Joaquín se había quedado. Llegamos al camino que conducía a la entrada de la propiedad. El joven se detuvo antes de verificar el portón y empezó a buscar algo en el suelo. Me dijo que buscara marcas de hierba quemada, pero no tenía idea por dónde comenzar. De repente, escuché que decían por aquí y empecé a seguirlo. Y efectivamente, encontramos un rastro de hierba negra que llevaba a una parte del bosque, donde a lo lejos divisamos una mancha estrecha cerca de un árbol. El muchacho se apresuró a llegar al lugar de la quema. Y allí encontramos al señor Joaquín y a su hijo Rafa, ambos inconscientes y al borde de la hipotermia. Los llevamos de inmediato al pueblo, donde una mujer enfermera los cuidó, y poco a poco comenzaron a recuperar el calor corporal y la energía. Sé que Joaquín nos pidió que abandonáramos el lugar lo antes posible, ya que cosas muy extrañas estaban ocurriendo. La mujer del restaurante nos dijo lo mismo: vete de aquí y salva tu alma. No hay una segunda vez ni va a ocurrir en 2 ocasiones. Nos subimos al carro y continuamos el camino, esta vez con la intención de manejar sin parar directamente. Y mientras avanzábamos, la señora en el camino nos contó todo lo que la mujer del lugar le había dicho, mientras su hijo y yo íbamos por Joaquín. Según la leyenda del pueblo, había un hombre que habitaba en el bosque, guiando almas por órdenes de un ser misterioso. Este hombre llegó al pueblo en busca de trabajo, pero la gente lo trató mal y se burlaron de él, por su forma de hablar y su color de piel. Y constantemente sufría golpes en la cantina donde trabajaba. A pesar de su sufrimiento, decía a todos que estaba juntando dinero para irse, pero lo que le pagaban en la cantina no le alcanzaba. Una noche, un hombre vestido completamente de negro se le apareció y preguntó por una bebida local llamada la sangre del individuo.
Este hombre quería tomar el reto, pero no de manera convencional. Quería retar a alguien y la única persona en la cantina en ese momento era el trabajador. Le dijo que, si lograba beber toda la bebida sin vomitar, le daría todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, si fallaba, tendría que trabajar para él por toda la eternidad de forma gratuita. El hombre aceptó el desafío y sellaron el pacto con un apretón de manos. El enigmático hombre vestido de negro bebió la bebida de un solo trago sin experimentar ningún efecto secundario. El trabajador de la cantina, ansioso de ganar dinero para llevarse a su familia lejos, comenzó a sentirse mal, pero se esforzó por contener las ganas de vomitar y quedarse con la ganancia. El misterioso individuo se identificó como el individuo y le concedió un deseo. El hombre pidió una gran suma de dinero para reunirse con su familia y alejarse del pueblo, un deseo que finalmente lo consumió. Aquella noche, el hombre partió hacia el bosque con el individuo a su lado, supuestamente para desenterrar el tesoro prometido. Y al llegar al bosque, el individuo le pidió que cavara un hoyo profundo. Cuando el hombre terminó, el individuo le mostró un vaso con el líquido rojo del bar, acusándolo de intentar engañarlo. Alegó que él había engañado a Dios y nadie podía engañarlo a él. Cortó la mano derecha del hombre, dejándolo marcado para trabajar sin cesar para el individuo por toda la eternidad. La leyenda sugiere que en alguna parte del bosque está enterrada la mano del hombre condenado. Resulta que no éramos los primeros en encontrarnos con Américo. El antiguo dueño de la cabaña le tenía temor y le impedía vivir en paz. Por su culpa, Américo se cruzó con el individuo. Cuando me relató esta historia, no podía creerla, pero tampoco tenía razones para dudar. Esa noche en Guadalajara, pasé toda la noche pensando en el señor Joaquín y Américo, reflexionando sobre lo cerca que estuve de la muerte y la increíble historia que me contaron. Una semana después del evento, Joaquín me llamó para devolverme el dinero del alquiler de la cabaña y agradecerme por ayudarlos. Me contó que había comprado la propiedad a un precio muy bajo con la intención de vivir allí cuando se retirara. La gente del pueblo le había advertido sobre las extrañas cosas que ocurrían en esa parte del bosque, pero él no les creyó hasta su encuentro con Américo. Esa noche, él y su hijo se dirigían a la cabaña para dormir, pensando que yo nunca revisaría. Vieron un vehículo estacionado en la entrada, pero al acercarse, notaron que alguien abría el portón. Un hombre manco se les atravesó, impidiéndoles el paso, y les advirtió que el lugar siempre había pertenecido a un solo dueño. Con órdenes específicas, bloqueó su avance, obligándolos a desviarse hacia el bosque, todo bajo la mirada de Américo. Me comentó que también adquirió la propiedad a un buen precio y que se sintió cómodo con el lugar. En el pueblo, todos dicen que el extranjero vendió su alma y que el desafío de la bebida del individuo es solo un anzuelo para atraer a aquellos que se creen valientes. Se rumorea que un alma sin miedo es lo que el individuo busca para fortalecerse. Joaquín se despidió de mí, mencionando que intentaría vender esa cabaña y que no pensaba regresar al pueblo. Luego, se disculpó por involucrarme en todo eso. De vez en cuando, busqué en internet la cabaña para ver si seguía en alquiler. A los pocos meses, noté que ya no aparecía en línea y con los años, se mencionó que la última persona que la adquirió fue el extranjero dueño del bar. Sin embargo, nadie lo visita, al menos de manera terrenal. La leyenda del individuo como caminante de almas sigue vigente y el desafío de beber la sangre del individuo sin vomitar sigue siendo inexistente. No hay nadie que pueda engañar al individuo y salvar su alma al mismo tiempo. Pues, quienes han intentado hacerlo han pagado un precio muy alto. La bruja Bao. En el pueblo de Adams, Tennessee, vivía Luisa, una escritora intrigada por lo desconocido. Había escuchado susurros sobre la atormentada familia Bao, una inquietante historia transmitida a lo largo de generaciones.
La gente hablaba de un espíritu malévolo llamado The Bell, que atormentó a la familia en una serie de eventos escalofriantes que tuvieron lugar a principios del siglo XIX. La historia siempre la había fascinado, pero nunca se adentró en ella hasta ahora. Luisa había regresado recientemente de una tarea investigando la casa en California. La experiencia la dejó sedienta de más, ansiosa por sumergirse en otra historia inquietante que rozara la realidad. The Bell parecía ser la continuación perfecta. Con un sorbo de su café, activó su grabadora y comenzó a hacer llamadas, hablando con lugareños, historiadores e incluso descendientes lejanos de la familia Bell. Y a medida que recopilaba más información, no pudo evitar sentir una creciente intriga. Pero me sentía atraída por la oscura trama del acecho de la bruja Bell. Pues, no era solo otra historia de fantasmas, era una saga llena de extraños sucesos, profundo pesar, y una malicia inquietante que parecía impregnar la misma tierra de Adams. Los habitantes del pueblo eran cautelosos al hablar de la leyenda. Sus ojos se desplazaban y sus voces se apagaban. Y a pesar de que habían pasado siglos, el relato aún tenía el poder de infundir miedo. Luisa intuyó que esto iba más allá de la simple superstición. La atormentación se sentía real, casi palpable, como si el espíritu de la bruja Bell aún acechara en las sombras de Adams, observando y esperando. Deseosa de profundizar, Luisa preparó sus maletas, recogió sus herramientas de investigación, grabadoras de voz, cámaras y medidores EMF. Pues, su objetivo era descubrir la verdad detrás de la leyenda, separar los hechos de la ficción, enfrentarse a lo desconocido y ver qué le devolvía la mirada. Al llegar a Adams, sintió que el aire estaba cargado de anticipación, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Su primera parada fue la Sociedad Histórica Local, un pequeño edificio repleto de artefactos y fotografías amarillentas. Allí conoció a María, una anciana historiadora que había dedicado años a investigar a la bruja Bell. María la guió por los pasillos, deteniéndose en una vitrina que contenía un candado oxidado, supuestamente del hogar original de los Bell, y un viejo diario perteneciente a uno de los niños Bell. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó María, con la mirada penetrante. Luisa asintió, consciente de que esta era una travesía que debía emprender, sin importar cuán peligrosa pudiera ser. María suspiró, como si hubiera tomado la misma decisión hace muchos años, y abrió un libro polvoriento. Era una colección de testimonios de primera mano y entrevistas con la familia Bell y sus vecinos, todos ellos relatando la atormentación en inquietante detalle. Luisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras leía acerca de ruidos misteriosos, ataques físicos y la inquietante presencia que parecía consumir el hogar de los Bell. Era evidente que debía visitar el lugar donde se encontraba la casa original de los Bell. Así que armada con mapas, fotografías antiguas y los relatos de la sociedad histórica, condujo por las sinuosas carreteras de Adams hasta llegar al lugar legendario. Parada allí, rodeada de altos árboles en silencio, sintió una oleada de temor y emoción. Este era el terreno donde los Bell habían vivido y sufrido, donde nació la leyenda de la bruja Bell. Montó su equipo, una grabadora de voz en una mano, un medidor EMF en la otra, y tomó una profunda bocanada de aire. Pues era hora de comenzar su investigación, de adentrarse en el inquietante relato que tanto la había fascinado y aterrado. Con la caída de la noche, Luisa sintió un peso en el aire, como si fuera observada por ojos invisibles. El medidor EMF parpadeó, y su grabadora de voz captó un estático inexplicable. Por un momento, pareció oír un susurro suave y amenazante, como si la bruja Bell la llamara, atrayéndola más profundamente en el misterio. Pero, al darse cuenta de que necesitaba ayuda para explorar las profundidades de esta atormentación, Luisa contactó a Jack, un experimentado investigador paranormal con quien había colaborado en el pasado. Jack estaba intrigado por la leyenda y no necesitó mucha persuasión.
Llegó a Adams armado con equipo adicional, incluyendo cámaras infrarrojas y grabadoras de audio especializadas diseñadas para capturar los sonidos más tenues. La presencia de Jack aportó estabilidad y experiencia, lo que reconfortó a Luisa mientras preparaban su equipo para la investigación nocturna. Juntos regresaron al lugar donde alguna vez se alzó la casa de los Bell, la tensión creciendo a medida que la oscuridad envolvía el paisaje. Antes de comenzar, Luisa y Jack se tomaron un momento para centrarse. Jack encendió una rama de salvia, y su humo se elevó en el aire de la noche como una medida de protección. Luisa, sosteniendo un pequeño talismán protector, recitó una breve oración pidiendo orientación y seguridad. Pues se estaban adentrando en un mundo de energías desconocidas y era sensato tomar precauciones. Luego, los dos dividieron sus tareas. Jack se centraría en capturar evidencia visual, mientras Luisa se encargaría del audio, con la esperanza de grabar fenómenos de voz electrónica, es decir, voces desencarnadas. Pasaron horas con una lentitud minuciosa, interrumpidas por picos en el medidor EMF y manchas de frío misteriosas que parecían moverse con intención. Alrededor de la medianoche, mientras Luisa revisaba sus archivos de audio, lo escuchó, una voz, tenue pero inconfundible, murmurando algo indescifrable. Los vellos de su nuca se erizaron. Mientras Jack examinaba las imágenes infrarrojas, captó una extraña sombra moviéndose de forma independiente, sin una fuente visible. Era como si estuvieran al borde de algo monumental. Sacando coraje el uno del otro, Luisa y Jack decidieron avanzar a pesar del creciente temor. Por lo que, se adentraron más en el bosque, cerca de un antiguo W que la leyenda local sugería como un punto caliente de actividad paranormal. A medida que se acercaban, una ráfaga de viento huyó entre los árboles, como si les advirtiera que se mantuvieran alejados. Sin amedrentarse, continuaron. Su equipo zumbaba y trabajaba en el opresivo silencio. Los dos investigadores sentían que estaban reconstruyendo un rompecabezas, encontrando piezas de evidencia que, si bien no eran concluyentes, sugerían que estaban tocando algo verdaderamente extraordinario. Parecía que la bruja Bell era más que una simple historia, era una entidad viva y respirante que continuaba imprimiendo su energía en la tierra y la gente de Adams. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de visitas repetidas al lugar de los Bell, análisis nocturnos de grabaciones de audio y video, y entrevistas con valientes residentes dispuestos a compartir sus propias experiencias. Cada visita les trajo una nueva prueba, un desafío fresco que puso a prueba la determinación de Luisa y Jack. Los extraños sucesos se intensificaron, con mal funcionamiento del equipo en momentos críticos, marcas misteriosas que aparecían en los árboles incluso un instante en el que Luisa sintió una mano invisible cepillar su brazo. Fue durante una de esas visitas que enfrentaron su prueba más escalofriante hasta el momento. Mientras Luisa escudriñaba el área con un medidor EMF, sintió una caída repentina y aguda de la temperatura. Jack, ocupado instalando una cámara infrarroja, la miró y vio que Luisa parecía visiblemente afectada. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación en su voz. No lo sé, respondió Luisa, con un tono de aprensión. Pues algo se siente diferente esta noche. Casi al instante, escucharon un gruñido bajo que resonó por el bosque, enviando escalofríos por sus espaldas. Jack rápidamente apuntó su cámara en la dirección del sonido, pero no encontró nada. Los medidores y dispositivos que habían colocado comenzaron a parpadear erráticamente, como si estuvieran respondiendo a una presencia invisible. Por primera vez, los investigadores se sintieron realmente vulnerables, conscientes de que podrían estar metidos en un lío. Reuniendo valor, decidieron continuar. Al llegar al pozo, el grabador de voz de Luisa se activó de repente, capturando una voz que susurraba, «Vete ahora». Era la voz de una mujer, llena de angustia y rabia, enviando escalofríos por sus espinas.
Este fue el desafío que casi los quebró, que los hizo cuestionar la sabiduría de su búsqueda. Pero habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Así que, continuaron, su miedo teñido de un sentido de propósito y una creciente convicción de que estaban al borde de algo sin precedentes. Hallaban fuerzas el uno en el otro y siguieron adelante, enfrentando los fenómenos cada vez más extraños y perturbadores que parecían envolverlos. Pero a pesar de los desafíos, se mantuvieron firmes y decididos en su deseo de desentrañar el enigma embrujado de la bruja Bao. Su investigación había llegado a un punto crítico, y Luisa y Jack sabían que no podían permitirse cometer errores. Planearon una vigilia nocturna en el lugar de los Bao, determinados a enfrentar cualquier entidad que estuviera detrás de la atormentación. Así que, armados con su equipo más avanzado hasta la fecha, establecieron su base cerca del pozo, el epicentro de las actividades misteriosas. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión era palpable. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Y justo cuando estaban revisando su configuración, una ráfaga de viento barrió la zona, derribando una de sus cámaras. Por lo que, apresurándose a restablecer el equipo, Luisa tropezó y cayó, su mano aterrizando peligrosamente cerca del borde del pozo. En ese momento, ambos investigadores sintieron una energía poderosa que recorría la zona como una ola que se estrella contra la costa. Luisa se levantó rápidamente, con el rostro pálido y los ojos desmesuradamente abiertos de miedo. «Jack, necesitamos terminar esto ahora», instó, con la voz temblorosa. Y reuniendo todo su coraje, decidieron iniciar una sesión de comunicación con el espíritu, utilizando una varilla de Saori y un péndulo, además de sus dispositivos electrónicos. Luisa sostenía el péndulo, con las manos firmes a pesar de su corazón acelerado, mientras Jack hacía preguntas. ¿Está el espíritu de la bruja Bao con nosotros?, preguntó Jack. El péndulo giró en un movimiento circular, indicando un sí. ¿Tienes un mensaje para nosotros?, continuó Jack. En este punto, el grabador de voz de Luisa se activó por sí solo, capturando un mensaje débil pero claro. En ese momento, ambos investigadores fueron abrumados por una abrumadora sensación de temor, el peso de la crisis que se cernía sobre ellos. Era un momento de todo o nada. O se retiraban, atormentados por su fracaso, y el espíritu amenazante que habían encontrado, o seguían adelante, arriesgándolo todo por la oportunidad de resolver el misterio que había eludido a tantos antes que ellos. Con una mirada de mutuo entendimiento, apagaron todo su equipo, se tomaron de las manos, respiraron hondo y pronunciaron una declaración en el aire nocturno. Reconocemos tu presencia, pero es hora de que sigas adelante. Tu historia ha sido contada, y es momento de encontrar la paz, dijeron en unísono. El aire pareció aligerarse casi al instante, como si un peso hubiera sido levantado. Estaba lejos de ser una victoria concluyente, pero era una resolución, un punto de inflexión en la narrativa de la atormentación que los había envuelto durante tanto tiempo. En los días que siguieron, Luisa y Jack sintieron un cambio marcado en el lugar de los Bao. La atmósfera opresiva se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad que no habían experimentado antes. Ansiosos por confirmar sus observaciones, revisaron las nuevas imágenes y grabaciones de audio de su última visita. Para su asombro, encontraron menos anomalías y perturbaciones, como si el área misma hubiera respirado aliviada. La noticia de que algo significativo había ocurrido se difundió por la comunidad, y pronto, personas que anteriormente habían sido reticentes empezaron a compartir sus propias historias. Algunos hablaban de una nueva paz al pasar cerca del antiguo pozo, mientras que otros afirmaban que dolencias persistentes habían mejorado misteriosamente. El tesoro no era una olla de oro ni un antiguo artefacto, sino la paz y el cierre que habían descendido sobre la tierra y su gente. Los investigadores elaboraron un informe completo,
documentando meticulosamente sus métodos, hallazgos y las experiencias extraordinarias que los habían llevado hasta este punto. El informe llamó la atención tanto de los medios locales como nacionales, reavivando el interés en la leyenda y proporcionando un relato matizado y respetuoso de la atormentación. Pero el verdadero tesoro residía en las transformaciones personales que Luisa y Jack experimentaron. Pues, su valentía y persistencia no solo los acercaron el uno al otro, sino que también profundizaron su comprensión del complejo entramado de la experiencia humana, que incluye lo inexplicable y lo sobrenatural. Se dieron cuenta de que el valor de su búsqueda era incalculable, no solo en los datos que recopilaron ni en el reconocimiento que recibieron. Sin embargo, el tesoro de Luisa y Jack era de múltiples facetas: reconocimiento profesional, satisfacción personal y, lo más importante, el alivio indescriptible de proporcionar alguna forma de cierre a un espíritu atormentado y a una comunidad embrujada. El impacto de la investigación de Luisa y Jack se extendió tanto por la comunidad paranormal como por el pueblo de Adams. Las escuelas comenzaron a incluir su investigación en lecciones de historia local, permitiendo a los estudiantes abordar la leyenda de la bruja Bell con una mezcla de folclore e investigación científica. Equipos de cazadores de fantasmas se acercaron a ellos ansiosos por aprender de sus métodos y éxitos, e incluso los escépticos comenzaron a reconsiderar sus opiniones, intrigados por la cuidadosa documentación y las experiencias auténticas del dúo. Las autoridades locales comenzaron a tomar medidas para preservar el sitio de los Bao, con la esperanza de convertirlo en un lugar histórico y educativo. Como resultado, los actos de vandalismo y las exploraciones intrusivas disminuyeron, dando al terreno un merecido descanso de las perturbaciones humanas. Pero el resultado más conmovedor quizás fue el menos visible: la gradual disminución de los incidentes de la atormentación que habían acosado a la comunidad. Y aunque el área no perdió su encanto, la frecuencia de los fenómenos inexplicables disminuyó significativamente. A Luisa y Jack se les ofrecieron contratos para escribir libros y se les invitó a hablar en convenciones paranormales. Pero ambos estuvieron de acuerdo en que su experiencia más gratificante fue el simple acto de compartir sus hallazgos con la gente del pueblo. La validación y gratitud que recibieron de la comunidad fueron más satisfactorias que cualquier elogio. El resultado de su valiente empresa fue un equilibrio renovado, una armonía restaurada que no solo afirmó el poder de la investigación dedicada, sino que también honró la compleja historia y la tradición cultural de la región. Pues habían abordado algo más grande que ellos mismos y habían emergido no como conquistadores, sino como participantes iluminados en una misteriosa narrativa en curso. Después de meses de trabajo intensivo, Luisa y Jack sabían que era hora de dar un paso atrás y permitir que la comunidad recuperara su narrativa. Donaron sus hallazgos a la sociedad histórica local y aseguraron que todos sus recursos digitales estuvieran públicamente accesibles, con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de investigadores y mentes curiosas. Volver a sus vidas regulares resultó ser un ajuste, pues la experiencia los había cambiado profundamente y las rutinas mundanas que una vez llenaron sus días ahora les parecían triviales en comparación. Encontraron consuelo en sus proyectos de investigación en curso, pero a menudo se encontraban recordando los altibajos de su aventura con la bruja Bao. No pasó mucho tiempo antes de que se les acercara para asumir nuevos casos, pero ambos sintieron un sentido de conclusión, un capítulo cerrado en su viaje con la bruja Bao. Sabían que habían contribuido a algo significativo, algo que iba más allá de los puntos de datos y los gráficos espectrales. Habían tocado vidas, tanto de los vivos como de los más allá, y eso hacía que todos los riesgos que habían tomado valieran la pena. Pero Luisa y Jack también entendieron que su historia era solo un hilo en el tapiz más grande de la leyenda de la bruja Bao, una que seguiría evolucionando y cautivando. Regresaron a sus vidas más ricos en experiencia, humildes ante los misterios que habían tocado, y siempre conscientes del fino velo que separa lo conocido de lo desconocido. Para ellos,
el regreso no fue solo físico, también emocional y espiritual. Llevaban consigo el legado del lugar de los Bell, una impresión duradera que moldeaba su perspectiva de la vida y los misterios que ésta guarda. Estaban en casa, pero era un hogar para siempre transformado por las profundidades que habían explorado, la oscuridad que habían enfrentado y la luz que habían encontrado. Y a medida que las estaciones cambiaban, y las hojas y los átomos tomaban sus tonos otoñales, Luisa y Jack descubrieron que sus vidas también se habían transformado. Pues, Luisa se convirtió en una conferencista frecuente en universidades, arrojando luz sobre las consideraciones éticas y las metodologías científicas involucradas en la investigación paranormal. Por otro lado, Jack se dedicó a publicar artículos que conectaban el escepticismo científico con experiencias genuinas, con el objetivo de elevar el discurso en torno a lo sobrenatural. En sus vidas personales, se convirtieron en figuras de resistencia y ingenio. Su amistad se convirtió en una sólida asociación basada en el mutuo respeto y la experiencia compartida que los había afectado profundamente. Cada uno se convirtió en el apoyo del otro para nuevas ideas y proyectos, un refugio donde podían reflexionar, hacer lluvia de ideas y, lo más importante, ser comprendidos. Los habitantes de Adams también notaron el cambio. El aire parecía más ligero, las noches menos amenazantes, como si el pueblo mismo estuviera reconociendo el nuevo equilibrio. Los niños jugaban más cerca del bosque, y los ancianos hablaban de la bruja Bao con un tono de resolución en lugar de miedo. La granja, una vez un lugar de paz y superstición, se convirtió en un punto de interés local que atraía visitantes de todas partes. Algunos venían en busca de emociones, otros de conocimiento, pero todos se marchaban con un sentimiento de asombro y respeto por la complejidad de la experiencia humana, los misterios de la existencia, y el poder de la compasión y el coraje para provocar el cambio. Luisa y Jack no olvidaron lo que habían aprendido, ni desestimaron los elementos inexplicables que desafiaban una explicación lógica. En cambio, abrazaron esta nueva vida como una simbiosis entre sus seres empíricos y los buscadores de la verdad en los que se habían convertido. Al hacerlo, encontraron una visión del mundo más rica y matizada, una nueva vida construida sobre los pilares de la curiosidad, el respeto y, sobre todo, la comprensión. Años después, Luisa y Jack mirarían atrás en su investigación de la bruja Bao como la piedra angular no solo de sus carreras, sino también de sus vidas. Pues se aventuraron en lo desconocido, con la oscuridad de la noche acechándolos a cada paso, equipados con poco más que sus frágiles mentes y los instrumentos que crujían bajo la presión del miedo. Regresaron, pero ya no eran los mismos, algo inquietante se había adherido a sus almas. La granja, con su siniestra historia, ya no era solo una parcela de tierra en Adams, sino un testigo silente de pesadillas y horrores inenarrables. Aquel lugar, una vez vivo con la actividad de la comunidad, ahora era una tumba de secretos oscuros y sufrimientos inimaginables. Los dos continuaron persiguiendo proyectos, pero cada uno llevaba consigo la sombra de lo que habían desenterrado en ese lugar. La investigación de la bruja Bao había dejado una mancha indeleble en sus vidas. Se convirtió en un estudio que perturbaba tanto a creyentes como a escépticos, una danza macabra entre el respeto por las leyendas y la búsqueda obsesiva de verdades ocultas. Otros investigadores se acercaron a ellos para explorar la leyenda, y cada uno añadió su propia gota de sangre a un ya espeluznante cúmulo de pruebas. Sin embargo, los cimientos establecidos por Luisa y Jack servían como trampas en la oscuridad, recordatorios de lo que jamás debió ser desenterrado. Y a medida que envejecían, las sombras de la bruja Bell los perseguían, invitándolos una y otra vez a enfrentar el abismo del terror que habían descubierto. Cada visita a Adams era una descida a las profundidades del infierno, un recordatorio constante de lo irreversible que había sido su involucramiento.
Cada aniversario y conversación con jóvenes investigadores era un ritual oscuro, donde compartían sus experiencias como si estuvieran entregando sus almas a un ser malévolo. La resolución no era sino la pérdida de la inocencia, sonrisas agradecidas eran máscaras que ocultaban el abismo que acechaba en sus almas. La historia que habían enriquecido no era más que un testamento del terror, un canto a la desesperación que se alzaba desde las sombras. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, arrojando sus últimos rayos dorados sobre los campos, sabían que su misión estaba completa, pero no porque hubieran añadido profundidad y humanidad a la historia, sino porque habían firmado un pacto con lo desconocido que continuaría consumiendo almas en su búsqueda incesante de horror eterno. La Wicca. La Wicca, una religión neopagana que tuvo sus inicios en el siglo XX en Inglaterra, ha obtenido su nombre del término inglés witch, que se traduce como bruja. Pues aquellos que siguen esta fe, conocidos como wiccanos, se sumergen en el estudio de la magia blanca, magia negra y los principios de antiguas religiones politeístas. Y aunque algunas religiones monoteístas asocian la Wicca con prácticas satánicas, es importante destacar que la figura de Satán no forma parte de su cosmovisión. Pues los wiccanos no consideran que la maldad tenga una manifestación física y no adoran a seres relacionados con el infierno. Su fundamento se basa en realizar acciones benéficas, evitar causar daño y mantener el equilibrio en el universo. De manera regular, las practicantes llevan a cabo hechizos, ya que la constante práctica mejora su eficacia al conectar con las energías universales. La Wicca presenta dos corrientes, la conservadora y la liberal. Mientras que las conservadoras excluyen a los hombres, las liberales permiten su participación, considerando la Wicca como un estilo de vida. Ambas corrientes comparten los mismos 13 mandamientos que abarcan aspectos como el autoconocimiento, el respeto a la religión, la aplicación sabia del conocimiento y la celebración de la vida. Estos 13 mandamientos, que guían tanto a las wiccanas conservadoras como a las liberales, tocan temas fundamentales como el autoconocimiento, la relación con la religión, la sabiduría en la aplicación del conocimiento, la moderación en el habla, la armonía con la naturaleza y el cuidado del cuerpo. Por lo que, entender completamente estos mandamientos lleva tiempo, y aunque algunos podrían parecer pasar por alto el sexto mandamiento sobre hablar con moderación de la religión, las wiccanas se centran en elementos específicos como los tarros de hechizos, el significado de los colores de las runas y la herbolaria en sus rituales prácticos. Cada uno de estos detalles contribuye a la riqueza y profundidad de su práctica espiritual. Dentro de la variedad de hechizos, me enfoco en aquellos que considero más intrigantes. Uno de ellos es el hechizo de protección, ejecutado con un tarro, especialmente útil cuando se sospecha de influencias negativas como envidias o el mal de ojo. Los ingredientes clave son la salvia, turmalina negra, sal marina gorda, artemisa, romero y hojas de laurel. Destaca la turmalina negra, una piedra absorbente de energías densas que se utiliza para purificarlas y devolverlas al universo. Tras introducir los ingredientes en el tarro, se sella con una vela blanca, evitando abrirlo después del hechizo, ya que la magia wiccana tiene memoria. La purificación del tarro con incienso y la clara intención durante el proceso son pasos cruciales. Otro hechizo notable es el de atraer la suerte, cuya efectividad depende de la claridad y pureza de la intención, así como de la viabilidad real del objetivo. Los ingredientes incluyen sal marina, menta, cuarzo citrino y canela. El cuarzo citrino, vinculado al tercer y séptimo chakra, atrae la creatividad y la prosperidad. Después de colocar los ingredientes en el tarro, se sella con una vela amarilla o anaranjada, siguiendo las indicaciones del hechizo anterior. En el ámbito financiero, destaca un hechizo para atraer la riqueza que no crea dinero de la nada, sino que favorece situaciones propicias para oportunidades laborales o negocios exitosos. Los ingredientes incluyen albahaca, hoja de laurel, aventurina verde,
canela, manzanilla y menta. La aventurina verde, una gema con propiedades positivas, atrae la buena suerte, aleja la negatividad, equilibra los sentimientos y promueve la sanación mental. En la hoja de laurel se escribe la intención con una sola palabra que describa claramente lo que se pretende obtener. Por lo que, todos los hechizos comparten el proceso de sellado con una vela y la importancia de mantener la concentración en la intención durante su realización. Estos rituales, más allá de sus componentes, resaltan la relevancia de la intención clara y positiva, así como la atención a cada detalle durante la ejecución. Así que la magia wicana, lejos de ser caprichosa, se basa en principios cuidadosamente aplicados para influir en el universo de manera positiva. Cada ingrediente tiene un propósito específico y contribuye a la eficacia del hechizo, creando una conexión única entre la practicante y las fuerzas místicas que busca invocar. Así, estos hechizos se convierten en manifestaciones de la esencia de la Wicca, una búsqueda equilibrada de la armonía y la prosperidad en la vida cotidiana. Una vez que todos los elementos están cuidadosamente colocados dentro del tarro, el procedimiento implica sellarlo utilizando una vela verde. Otra fascinante práctica wiccana que vale la pena explorar está destinada a obtener salud y vitalidad. Es crucial destacar que estos hechizos no buscan sustituir la atención médica, sino más bien complementarla. La excepción a esta regla es únicamente cuando el tratamiento médico no logra efectos positivos, en cuyo caso se podría considerar la incorporación de hechizos después de consultar a un profesional de la salud. Los ingredientes para este hechizo incluyen hematita, hojas de laurel, pétalos de rosa, canela, romero y sal marina. La hematita, una forma mineral del óxido férrico con propiedades mágicas hexagonales, se utiliza para armonizar y proteger contra las malas energías. La preparación culmina sellando el tarro con 2 velas, una blanca y otra verde. Otro hechizo de interés es el hechizo de los dulces sueños, concebido para mejorar la calidad del sueño en lugar de extender las horas de descanso. Los ingredientes incluyen sal gruesa, banda seca, amatista, valeriana y menta. La amatista, un cuarzo de tono violeta, transmite energía positiva con propiedades calmantes y relajantes, favoreciendo un sueño más reparador. El tarro se sella con una vela morada y se coloca estratégicamente debajo de la almohada, recomendando acompañarlo con música de meditación para potenciar su eficacia. Además, existe un hechizo destinado a reducir la ansiedad, cuya efectividad está condicionada por la naturaleza de la misma. Este hechizo no es aplicable cuando la ansiedad proviene de la culpa o el remordimiento, y se requiere que exista una barrera real que ocasione la ansiedad y esté fuera del control del practicante. Los ingredientes comprenden aceite de oliva, manzanilla, lavanda, amatista y sal rosa del Himalaya. Esta última se elige específicamente por su extracción exclusiva de la región de Punjab en Pakistán, cargada, según las creencias wiccanas, con una energía especial proveniente de antiguas enseñanzas de hinduismo y budismo. Por lo que, cada componente de este hechizo se combina para aliviar la ansiedad, proporcionando un enfoque holístico para promover el bienestar emocional. Estos rituales revelan la riqueza y diversidad de la magia wiccana, donde cada ingrediente y acción se selecciona con precisión para cumplir un propósito específico. Y aunque estos hechizos son poderosos, su enfoque está en la armonización y mejora personal, trabajando en conjunto con la energía positiva y la conexión con fuerzas místicas. Al explorar estas prácticas, se revela un mundo de intenciones claras y respeto por las energías que nos rodean, destacando la esencia única de la magia wiccana. Una vez que todos los elementos han sido cuidadosamente dispuestos dentro del tarro, el procedimiento implica sellarlo con una vela blanca. Otro hechizo que se destaca por su potencial beneficio es aquel diseñado para promover la estabilidad emocional. Akin al hechizo de salud, se aconseja consultar a un profesional, en este caso, un psicólogo, informándole sobre la intención de utilizar el hechizo. Esta colaboración puede potenciar tanto la efectividad de la terapia como la del hechizo.
Los ingredientes para este hechizo incluyen verbena, pétalos de rosa, melisa, lavanda, obsidiana negra y rodocrosita. La rodocrosita, un mineral escaso presente en menos de 20 países, destaca por sus propiedades que inducen la liberación emocional y aumentan la vitalidad. Una vez que todos los elementos están dentro del tarro, se procede a sellarlo con una vela negra. Para aquellos que buscan atraer la felicidad a sus vidas, existe un hechizo que puede complementarse con acciones altruistas, como ceder el asiento a alguien o hacer cumplidos a quienes lo necesitan. Los ingredientes para este hechizo comprenden sal gruesa, canela, pétalos de siempre viva dorada, ojo de tigre, cuarzos de citrino, manzanilla y cera de vela amarilla. El ojo de tigre, un cuarzo estimulante de recuperaciones rápidas, también contribuye al equilibrio interno y la serenidad mental. Una vez que los ingredientes están dentro del tarro, se sella con la misma vela de la cera vertida en su interior. Y en cuanto al hechizo para atraer el amor, en contraste con otras prácticas de brujería, el hechizo vicano no actúa como un amarre, sino que crea condiciones óptimas para cultivar un romance con la persona deseada, sin influir directamente en esta última. La preparación incluye la purificación del tarro con incienso, la introducción de un objeto con carga energética de la persona deseada y la adición de pétalos de rosa, granate, menta, gatuna, raíz de regaliz y sal rosa del Himalaya. El granate, una piedra preciosa, se destaca por evocar acción, pasión y poder, además de tener un efecto poderoso sobre casi todos los chakras. Cada paso de este hechizo refleja la delicada intención de crear un entorno propicio para el amor, respetando la libertad y la voluntad de las personas involucradas. Una vez que todos los elementos han sido cuidadosamente dispuestos dentro del tarro, el procedimiento continúa sellándolo con una vela de color rojo y colocando el tarro debajo de la cama. Concluyendo con los hechizos, abordo el tema del agua de luna, que es simplemente agua cargada con rayos de ondas de energía lunar. La utilidad de esta agua varía según la fase lunar durante la cual se haya cargado. Energizada durante la luna nueva, sirve para nuevos comienzos y el crecimiento espiritual. Durante la luna llena, facilita la obtención de poder, energía, abundancia, fuerza y protección. Y si se energiza durante la luna menguante, se emplea para la liberación y para otorgar el perdón. Las instrucciones para preparar el agua de luna deben seguirse meticulosamente, sin omitir ni alterar ningún detalle, ya que incluso la mínima variación haría imposible la obtención del hechizo. Se inicia seleccionando un tarro específico para el hechizo, purificándolo con una cantidad generosa de humo de incienso. Luego, se llena el tarro con agua limpia, filtrada o destilada, y se coloca un cuarzo con el que se tenga un lazo espiritual. El tarro se expone a la luz lunar directa y exclusiva durante 5 horas, tras lo cual el agua de luna estará lista. Este líquido mágico puede utilizarse de diversas formas, desde trapear y bañarse hasta regar las plantas, elaborar lociones, aplicarlo en el cuerpo o consumirlo. Por último, quiero explicar lo que es un altar vicano, un elemento esencial en la vida de quienes practican la Wicca. Existen diversos estilos y formas de ordenar los elementos del altar, sin una manera correcta o incorrecta de hacerlo, pero hay ciertos lineamientos a seguir. 2 velas destacan en el altar, una plateada, o verde que representa a la diosa, y otra dorada, o roja que simboliza al dios. Una vela azul, más grande y brillante, representa el elemento fuego y se coloca en el centro para iluminar el altar. Esta vela azul es esencial, ya que el fuego purifica y destruye. A los lados de las velas se ubican las representaciones de las deidades correspondientes. La diosa a la izquierda y el dios a la derecha. Las velas no permanecen encendidas todo el tiempo, solo durante rituales, meditaciones o rezos. Este altar vicano, con su disposición cuidadosa y simbolismos precisos, se convierte en un espacio sagrado que refleja la conexión íntima entre el practicante y las fuerzas místicas que busca invocar y honrar. Por lo que,
No es necesario recurrir a estatuas o figuras para representar a las deidades en el altar vicano, se pueden emplear cuarzos o símbolos. 4 elementos se sitúan al lado de la representación de la diosa, y otros 4 elementos acompañan la representación del dios. Junto a la diosa se encuentran el cáliz, un caldero, la campana y un recipiente con agua. Y al lado del dios se colocan el saumerio, un atame, la varita mágica y un recipiente con sal. El cáliz, símbolo de la feminidad, debe contener agua de luna a la cual se le añaden 3 pizcas de sal. Al fusionar agua de luna y sal en un cáliz, adquiere un poder superior que permite realizar exorcismos, siendo posiblemente las únicas brujas capaces de enfrentar demonios. La forma del cáliz, semejante a un útero, simboliza la capacidad para la existencia de la vida. No es necesario que el cáliz sea ostentoso, solo se requiere que tenga la forma de útero. Una vez utilizado en el altar, no podrá retirarse para otro uso. El material del cáliz no es crucial, pues puede ser de cualquier metal de color plata o incluso de vidrio. El caldero, al igual que el cáliz, representa directamente la feminidad, pero también simboliza la fertilidad. Dado que la mayoría de los rituales requieren algún tipo de recipiente para pociones o aceites, el caldero es esencial para el altar. Y aunque generalmente es de hierro fundido, puede sustituirse por una olla de 3 patas. El caldero es vital para la purificación del altar, ya que complementa a la vela azul y se utiliza para contener los inciensos. Estos elementos del altar vicano, cuidadosamente seleccionados, no solo sirven como representaciones simbólicas, sino que desempeñan funciones específicas en los rituales y prácticas mágicas. La conexión entre los elementos y la energía que representan es esencial en la Wicca, donde cada objeto en el altar contribuye a la creación de un espacio sagrado y poderoso para la manifestación de la magia y la conexión con las fuerzas espirituales. La campana, que simboliza el elemento del aire, establece que todo lo realizado en el altar, ya sea rituales, rezos o meditaciones, será energizado como ceremonias místicas. Su sonido, conformado por vibraciones, tiene la capacidad de ahuyentar las malas energías, simbolizando la voz de la diosa. Preferentemente de color dorado oscuro, la campana contribuye a la purificación del espacio ritual. El recipiente con agua, que es agua normal, y no agua de luna, simboliza el elemento agua y se complementa con el recipiente de sal que acompaña al dios. Y en conjunto, estos recipientes representan la hermandad de ambas energías. Continuando con los elementos que acompañan al dios, encontramos el saumerio, que representa el origen del fuego y simboliza la materia primigenia universal. Este elemento refleja lo que debe ser quemado para que se manifieste el fuego, siendo anterior a la vida del mismo. Dentro del saumerio se colocan aceites, inciensos, polvos, corteza de árbol y diversas hierbas. Su uso es primordial para la preparación antes de emplear el altar. Otro elemento del lado del dios es una daga llamada atame, que simboliza la consagración. Es esencial destacar que existen 2 tipos de atames utilizados por las huecas. La primera, llamada bolina, se utiliza como cuchillo de cocina para cortar hierbas y grabar símbolos en velas. Su hoja tiene forma curva simulando la luna creciente y su mango es de color blanco. El otro atame, simplemente llamado atame, es una herramienta mágica sin aplicaciones físicas. En el altar, actúa como catalizador de las energías generadas en las ceremonias. Su hoja es puntiaguda y de doble filo, y su mango es de color negro. El último elemento del lado del dios es la varita mágica, que simboliza el manejo y manipulación de diferentes energías. Y aunque no es un arma para el combate entre brujas, las huecas consideran que la varita mágica es una extensión de sí mismas, como un tercer brazo. Pueden ser ramas, siendo lo más común, pero algunas huecas también utilizan piezas de metal. La elección del material influye en la eficacia de la varita, siendo el roble la mejor opción seguido por abedul, pino y cerezo.
Estos son los elementos que deben colocarse en el altar, que tiene como base un manto de tela de diversos colores. El manto no solo protege los elementos del altar del contacto directo con el entorno, sino que también resguarda el mundo exterior de hacer contacto con dichos elementos. Además, evita que las velas goteen y que se derramen gotas de aceite o agua, ya que estos elementos poseen una carga energética significativa. Concluyendo, aunque no es un objeto físico, el pentáculo es el elemento central del altar. Este símbolo de 5 puntas rodeado por un círculo tiene la capacidad de centrar la energía y evitar su escape. Cada punta representa los 4 elementos, mientras que la quinta punta simboliza el vínculo entre el altar y el alma de la bruja. Las diversas formas de dibujar el pentáculo sobre el mantel son válidas. Un objeto que, aunque no forma parte del altar, puede considerarse una extensión del mismo es el libro de las sombras. Funciona como un diario personal donde se registran solo cosas relacionadas con las ceremonias celebradas en el altar. Otra extensión del altar es la bola de cristal, utilizada para clarividencia y adivinación, pero solo por brujas de mayor experiencia. Dejando de lado el altar y sus extensiones, es relevante abordar el significado de los colores en la Wicca. Los colores desempeñan un papel crucial en la magia, ya que poseen una energía vibratoria que influye en los trabajos mágicos. Y según las creencias wiccanas, el blanco está asociado con la espiritualidad y la paz, el dorado representa la riqueza y la vitalidad, el plateado se refiere a la intuición y la feminidad, el amarillo simboliza la inteligencia y la alegría, el negro representa vínculos y protección, el café está relacionado con la estabilidad y la familia. El rojo está vinculado a la energía vital y la pasión, y el rosa se asocia con el romanticismo y la estabilidad emocional. Estos significados varían según la perspectiva wiccana. Continuando con los significados de los colores en la Wicca, el verde hace referencia a los elementos de la naturaleza, la curación, el dinero, la fertilidad y el crecimiento interior. Por su parte, el azul simboliza la comunicación, los viajes, la inspiración, la calma, la creatividad y el perdón. El morado representa el poder de las influencias, las habilidades psíquicas, la sabiduría, la autoridad y los conocimientos ocultos. Y finalmente, el naranja está relacionado con los negocios, el éxito, la justicia, las oportunidades y la ambición. Además de trabajar con colores, las brujas wiccanas también emplean piedras preciosas en sus prácticas. Algunas de las piedras más utilizadas por ellas incluyen la amatista, el cuarzo turmalina, la serpentina, la chiastolita y la rubelita. El cuarzo rutilado, por ejemplo, se utiliza para amplificar y manifestar la visión psíquica, contribuyendo al desarrollo de la clarividencia. La serpentina ayuda a mantener el hogar libre de malas energías y a incrementar la sabiduría respecto al universo. La amatista impulsa la creatividad, libera el estrés y contribuye a la estabilidad emocional. El cuarzo turmalina, por su parte, remueve obstáculos y fortalece el campo energético para evitar filtraciones de energía negativa. La chiastolita es utilizada para mejorar la concentración y trabajar la espiritualidad, mientras que la rubelita contribuye a la confianza en sí misma y favorece la búsqueda de la pareja ideal. En el estilo de vida wiccano, la diversidad de plantas también juega un papel fundamental. Tomar té con diferentes hierbas se considera una forma de nutrir el cuerpo, el organismo y el alma. Cada día de la semana, la bruja prepara un té distinto, utilizando hierbas como el acebo de mar, que afirma haberle ayudado a mantenerse saludable durante la contingencia sanitaria debido a sus propiedades beneficiosas para el sistema respiratorio. Así que, cada día de la semana, la bruja sigue una rutina de preparación de tés con diferentes hierbas, aprovechando sus propiedades específicas. El martes, disfruta de un té de borraja con hojas de melisa, jugo de naranja y jugo de pera, servido en frío. El miércoles, opta por un té de caléndula que contribuye a su bienestar general. El jueves, elige un té
de fumaria, conocido por sus propiedades depurativas, diuréticas, laxantes y adelgazantes. Los viernes se relaja con un té de jazmín, ideal para mantener la paz y conciliar el sueño. El sábado, prepara un té de hojas de laurel, útil para regular el periodo menstrual. Y finalmente, los domingos disfruta de un té de madroño, que complementa las propiedades antioxidantes del té del miércoles. Además, la bruja utiliza las runas como un método de adivinación para obtener información sobre el futuro. Estas 13 piedras pictográficas se lanzan, y las que quedan boca arriba se interpretan. Por ejemplo, la runa del sol simboliza nuevos comienzos, buena salud y felicidad. La runa de la luna sugiere cambios a largo plazo y la necesidad de prestar atención a los sueños. La runa de las aves predice viajes, aventuras y la importancia de mantenerse alerta. Otras runas, como la del romance, la de la cosecha, la de los caminos cruzados, la de la guadaña y muchas más, ofrecen interpretaciones sobre aspectos específicos de la vida y el futuro. Asimismo, la bruja resalta la importancia de la concentración en las decisiones personales y la necesidad de enfrentar la verdad interna para alcanzar la libertad y la realización personal. Cada runa representa un consejo específico y ofrece orientación para afrontar situaciones diversas en la vida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.